Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos los participantes y a los panelistas, a quienes voy a presentar en breve, pero primero quiero tomar 2 minutos para conversar con todos ustedes, los participantes, agradecerles por el tiempo para estar acá hoy por la tarde, con esta tarde de calor y de incendios en Córdoba. Estamos en el tercer conversatorio del Laboratorio de Energía de Córdoba, LEC 2020, que hemos lanzado en conjunto con el Ministerio de Servicios Públicos y el CAPEC, el Consejo Asesor de Políticas Energéticas. Ustedes, voy a recordarles que esta iniciativa ha sido organizada con una idea, que es el Laboratorio de Energías, donde esperamos que todas las organizaciones hagan presentación de ideas proyecto en base a los distintos ejes de los que hemos estado conversando en los 2 primeros conversatorios, en este y en el siguiente. Les voy a recordar cuáles fueron los temas. Ahí van a publicar dos direcciones. Una es el link para que puedan ir a la página web particular que hemos armado para el Laboratorio de Energías, donde van a poder encontrar las bases y condiciones. Y a partir de mañana, el formulario de presentación de proyectos. Además de eso, vamos a poner el correo electrónico para que ustedes puedan canalizar todas sus preguntas respecto de la presentación de las ideas proyecto. Básicamente, van a tener un formulario a partir de mañana para presentar una idea proyecto y un correo electrónico donde van a poder hacer sus preguntas o sus dudas. Hemos tenido ya varias consultas, estimamos que hay muchas organizaciones, unas 10 por lo menos, que ya están planeando presentar proyectos, lo cual nos llena de alegría. Es la finalidad de este laboratorio y de todo este conversatorio, poder motivar a todas las organizaciones de Córdoba a pensar en el futuro energético, en un futuro sostenible para la energía de Córdoba. Bien, dado estos avisos, les iba a comentar cuáles fueron los temas y en los cuales estamos apuntando para presentar proyectos. El primer conversatorio hace 2 semanas fue sobre bioeconomía y bioenergía, el potencial de Córdoba. Recuerdan que se habló de un proyecto en particular, se habló sobre ley de biocombustibles y los desafíos futuros para Córdoba en este sentido, y sobre bioeconomía con Roberto Bisac. La semana pasada tuvimos una presentación más que interesante donde participó el director de Desarrollo Energético, Sergio Mansur, una persona de España, Roger Reixach, de SOM Energía, una cooperativa energética, y Melania Tarquino. Y hablamos sobre generación de energía renovable, cooperativa y comunitaria. Hoy vamos a hablar sobre ciudades sostenibles, etiquetado ambiental edilicio y movilidad limpia. Para eso hemos invitado a 2 panelistas, que les pido que enciendan sus cámaras. Quisiera presentarlos, Edgardo y José. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Me gustaría leer 3 líneas sobre sus currículums. José es geógrafo recibido en la Universidad de Buenos Aires, ha desarrollado posgrados en la Universidad de Toronto y en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, es decano del Instituto de Transporte en la Universidad Nacional de San Martín y se ha especializado en planificación y políticas de transporte. Y con él vamos a hablar de movilidad sostenible. Y por otro lado, lo tenemos a Edgardo Suárez, que es arquitecto, es cordobés. Yo digo que sos cordobés porque has estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba. No estoy errando, ¿verdad? Arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba, dirige el Instituto de Sustentabilidad Edilicia, ICAPC, es docente de posgrado en varias universidades en sistemas ambientales eficientes y es creador de un protocolo de etiquetación sustentable edilicia, del cual hoy vamos a hablar, y que además nos propone un sistema de mejoramiento continuo. Fundamental. Bueno, como con Edgardo hemos tenido algún problema técnico y vamos a resolverlo. Ahora te pido, José, y te invito a que seas el primer orador. Nosotros cortamos las cámaras
y te dejamos con los participantes para que puedas conversar. ¿Sí? Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto colaborar con ustedes y con Córdoba en particular. Yo aprovecho y mientras saludo voy subiendo una pequeña presentación que he hecho para apoyo del conversatorio. A ver si se ve. Me gustaría que me confirme, Benjamín, si se ve bien la presentación. Excelente, está todo ok. Bueno, perfecto, ok. Entonces, yo tengo ganas, digamos, lo que he preparado y lo que me gustaría transmitirle hoy, limitándome al tiempo que los organizadores han dispuesto, es una mirada un poquito amplia de qué es lo que está pasando con el transporte y con el concepto mismo de movilidad limpia. ¿En dónde estamos? ¿De dónde veníamos? Primero, una mirada un poquito general del sector transporte en su conjunto. Después, ¿qué fue pasando? ¿Cómo se fue generando una idea de cambio de paradigma, ya particularmente dentro del transporte urbano, aunque abarca todo el sistema? ¿Qué es lo que, en dónde estábamos a principio de año? ¿Qué es lo en qué sentido avanzar? Y el COVID, ¿no es cierto? Estamos en un escenario nuevo y eso en algunos casos puede ayudar y precipitar algunos cambios que se preveían, pero en otros no, puede actuar en sentido contrario y obstaculizarlo. Entonces, bueno, y cerrar con algunas reflexiones. Entonces, empezando. Si vemos de dónde veníamos, tal vez no tenemos conciencia, las personas comunes, de lo que fue creciendo la movilidad en las últimas décadas, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Los números son impresionantes, hay que usar escalas logarítmicas, porque si no, las curvas tocan el techo, ¿no es cierto? Tanto en el movimiento de personas como en el movimiento de bienes. Se han multiplicado la cantidad de kilómetros que una persona hace en un año, por ejemplo, respecto a lo que era hace unas décadas. Y de eso hay más conciencia, la gente lo ve en las ciudades particularmente, y donde hay menos conciencia es cómo ha crecido el volumen de cargas, que también es enorme. Incluso cuando se mira al futuro, y ese es el gráfico que está abajo a la derecha, realmente el mayor crecimiento esperado en el planeta en materia de transporte, de movimientos, es en las cargas, más que en las personas. Ese es un tema notable porque eso hace también que las políticas, a veces se mira mucho el ámbito urbano, que sin duda es muy importante, y se desconoce un poquito la relevancia que tiene el mundo de las cargas en su escala doméstica, internacional, etc. ¿No es cierto? ¿Por qué estos niveles de actividad inéditos para la historia de la humanidad? Bueno, creció la población, creció muchísimo, creció el ingreso, creció el consumo. Cuando crece el ingreso, en general eso está asociado a la cantidad de viajes que hacen las personas, o sea, más calidad de vida, más prosperidad, ha significado históricamente, hasta ahora al menos, mayor cantidad de desplazamientos. Cuando la gente sale de la pobreza, entra en las clases medias, eso implica más producción, más distribución y consumo, o sea, más movimiento de bienes. Aparte, no solo más lo que se mueve, sino que se mueve en distancias más largas. En los últimos 20 años hemos asistido a una globalización fuerte de las cadenas de abastecimiento. Entonces, lo que antes venía de algún lugar cercano, ahora viene de un lugar lejano, con lo cual en términos de transporte, eso ha significado un crecimiento muy grande en el nivel de actividad. Sin duda, sí, los cambios que experimentó el sector transporte en los últimos 30 o 40 años, digamos, esa globalización que hemos visto no hubiera podido existir. El comercio mundial sin contenedores, como funcionan hoy, sería impensable, ¿no es cierto? Y lo mismo, organización de transporte multimodal, las terminales, en fin, una cantidad de avances tecnológicos en los equipos mismos, en la operación, en el control, en la gestión, que han modernizado y han permitido que el sistema de transporte dé respuesta a estas demandas tan crecientes. ¿Eso fue bueno o fue malo? Bueno, fue bueno en muchísimos casos, ¿no? Esto mejora calidad de vida, la gente hace muchas más cosas, se mueve, disfruta, tiene acceso a bienes, todo eso está muy bueno, la economía crece, esta globalización de las cadenas de abastecimiento ha permitido a muchos países en desarrollo también participar de actividades en las que antes estaban excluidos. Esa es la parte buena. Pero así como ha tenido eso bueno, también tiene consecuencias negativas y que son de magnitud. Tal vez la número uno, la mayor, es en deterioro ambiental. Hay, bueno, calidad de aire, sobre todo en los temas urbanos, ruido, calidad de agua,
siniestros, muertes, etcétera, emisión de gases de efecto invernadero. El transporte es un sector importante en esto, contribuye al calentamiento global, el transporte es más o menos el 15% de la emisión de gases en el planeta, y es un poquito, yo diría, es algo así como la bestia negra dentro de este tema, porque es difícil imaginar un futuro si la economía creciera y que las emisiones disminuyan en los términos que lo dispone el Acuerdo de París. No está nada fácil, ese es un tema complejo, ¿no es cierto? También ha tenido otros impactos indirectos en la mejora del transporte, pero no es el momento ahora de hablar de ellos. Es un sector con mucha dinámica, hay cosas que están cambiando. El tema del cambio climático va a tener mucho peso en la agenda del transporte. De hecho, y esta charla la hacemos hoy y le entramos al tema por la movilidad limpia. Y cuando hablamos de limpia, la verdad, hace 20 años hubiéramos estado pensando más en calidad de aire. Hoy estamos pensando mucho más en emisiones de gases de efecto invernadero, que son distintas, no son emisiones contaminantes, pero sí aportan al calentamiento global y eso es un problema realmente serio. Hay algunos datos, ¿no es cierto? El sector es más o menos tiene un 15% del total, bueno, ahí depende de cómo se lo mida, la participación que tiene. Es un sector que se alimenta de una manera fundamental de combustible fósil, o sea, de cada 100 barriles de petróleo que se traen por año, por lo menos esto era así, hasta hacer una idea del vínculo que ha tenido el transporte con los hidrocarburos. Y en nuestro país eso se acentúa porque tenemos una matriz modal muy fuertemente orientada hacia el transporte automotor, sea el automóvil particular, el automotor de cargas o los vehículos de pasajeros también con motores a explosión. Es un sector en el que está habiendo cambios, ahora después vamos a volver un poquito a eso, está habiendo cambios tecnológicos serios, importantes, que abren oportunidades muy, muy atractivas. Y también el tercer punto que quería destacar es que ya las políticas y las cosas que se disponen no son solamente lo que los gobiernos quieren mirando al interior de sus países, sino que también está vinculado a acuerdos de alcance global, que el país firma y toma compromisos, y eso va influyendo. Realmente el Acuerdo de París es el número 1, pero no es el único, hay otros más, ¿no es cierto? El modelo de transporte en las ciudades, y ahora concentrémonos en el ámbito urbano, que veníamos viendo en las últimas décadas del siglo XX, realmente se iba caracterizando por una tendencia muy fuerte hacia el uso de vehículos individuales, del automóvil particular fundamentalmente. Eso es lo que daba lugar a semejante cantidad de emisiones, etcétera, y problemas de congestión, necesidad de ampliar infraestructura que eran interminables, etcétera, y una cantidad de efectos negativos que lo que fue acrecentando en los años 90, los años 80 un poco, los años 90 mucho más, es la idea de que ese sistema no era sostenible realmente, que había que hacer un cambio profundo, lo que muchos llamaban un cambio de paradigma en la movilidad urbana. Y las bases de ese cambio de paradigma, los puntos centrales, eran de alguna manera tratar de desalentar el uso del auto y simultáneamente mejorar e impulsar el uso de dos cosas, del transporte público y de lo que se llama hoy el transporte activo, o caminando, o bicicleta, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no motorizado. Entonces, bueno, un poco esa era la idea dominante cuando empieza el siglo XXI, la receta, digamos, que se proponía en materia de movilidad urbana era eso, enfatizar la mejora del transporte público, del transporte no motorizado, simultáneamente desalentar el uso del auto, hay varios instrumentos para hacerlo. Una cosa novedosa, que es no solo gestionar la oferta, es decir, mejorar los servicios para que la gente se mueva tanto como quiera hacerlo, sino buscar una organización de la ciudad que haga, no que haya menos viajes, pero que haya viajes más cortos. Eso es operar sobre la demanda, no sobre la oferta, ¿no? La famosa frase del demand management, que tiene una cantidad de aplicaciones en el transporte. Vos podés reducir la cantidad de viajes de alguna manera, a través del trabajo, del comercio electrónico, etcétera, y para el largo plazo a través de modificaciones en el uso del suelo. Hacer que donde la gente vive, donde la gente trabaja, se recrea, compra, etcétera, esté más cerca. Entonces eso tiene un impacto enorme en reducir la necesidad de desplazamientos y facilitar la solución del problema. Y bueno, también aparecía en esos momentos ya fuertemente involucrada la descarbonización
como un imperativo dentro del sector transporte, ¿no es cierto? Tratar de evitar viajes innecesarios o hacerlos más cortos, cambiar hacia modos de transporte que sean ambientalmente amigables, mejorar la eficiencia energética al interior de cada modo, etcétera, y una cantidad de recetas. Y así estábamos, hasta yo diría más o menos hasta el año 2015, y ahí se produce lo que yo creo, es una interpretación un poquito personal, un quiebre, un cambio en el paradigma propuesto, porque el automóvil, que era de alguna manera el malo de la película en este nuevo cambio que se proponía, se reinventa de alguna manera, empieza a proponerse como un automóvil distinto, innovado, eléctrico, entonces ya no hay emisiones locales, puede incluso alimentarse con energías renovables, autónomo es un poco más difícil, eso tiene unas implicancias enormes en el uso de la infraestructura, incluso en la idea de que ya no sea un automóvil que cada familia tiene su auto, sino que sean flotas, que uno la llama con una aplicación, completamente autónomos y que llevan no una persona, sino varias. Esto es compartidos. Esta idea, entonces, que sean eléctricos autónomos compartidos, vinculados a que estén conectados a través de telecomunicaciones, 5G, etcétera, era un poco la visión que fue apareciendo, que le complementa a la anterior, en el sentido que en vez de excluir completamente al auto, lo incluye, pero bajo unas modalidades distintas, ¿no es cierto? Y tal vez la frutilla de la torta, un poco el último concepto que viene a englobar las propuestas, y esto es de los últimos 2 o 3 años, es lo que se llama la movilidad como un servicio, que uno podría imaginárselo como que así hoy tenemos un servicio de telefonía, que uno paga un abono y te da voz, datos, mensajes, etcétera. Vos tenés un abono con alguna compañía o algún servicio público, el que fuera, y con eso puedes usar el auto autónomo, que lo llamas por la aplicación, tomar el colectivo, alquilar una bicicleta y dejarla al otro lado, en fin, usar una cantidad de cosas. Entonces, bueno, eso tiene una cantidad de implicancias enormes en la gobernanza y la organización del transporte urbano, pero esto sería, digamos, un poco la tendencia más reciente. Tal vez este cuadro resume un poquito toda esta modificación de paradigmas que le decía, ¿no? Fíjense, de mejorar la oferta a gestionar la demanda, de reducir la congestión a mejorar la accesibilidad contra la agenda social, de forzar la transferencia del transporte público a ser atractivo el transporte público, y bueno, una planificación más integral, reemplazar fuentes de propulsión, distintas modalidades de financiamiento, buscando el beneficiario, no solamente el usuario, estos cambios en los vehículos, en fin, una cantidad de propuestas, digamos, que estaban mostrando este cambio de dirección. Hacia esto marchábamos, digamos, hasta hace unos meses. Y ahí vino el COVID. Y el COVID no es un tema menor. Para el transporte ha sido muy fuerte. Para el transporte de pasajeros, demoledor. Y para el transporte de cargas es diverso. Para algunos fue muy malo, para otros no. Incluso hay servicios de carga que aumentaron muchísimo con el COVID. Por ejemplo, aviones cargueros en el mundo, ¿no? Es una curiosidad porque hay otros servicios que desaparecieron. Y eso, viendo sobre todo en el ámbito urbano, esto ha tenido muchas implicancias porque el aislamiento social, digamos, dispone de algo que nunca había ocurrido. Hemos tenido crisis en el mundo de la Argentina, muchísimo, yo recuerdo muy bien la del 2002, donde caían las demandas porque caía la actividad económica. Cayó, por ejemplo, en el 2002, cayó el 30% más o menos las demandas de transporte. Pero nunca había pasado lo que pasó ahora, que hay una política sanitaria específica de no viajar. Una, para no ir de un punto al otro y poder transmitir y contagiar. Esta idea de poder tener separaciones físicas, bueno, esa es parte de la receta, digamos, para contener la pandemia. Y aparte porque parecería que el propio uso del transporte público, al ir muchas personas juntas, es una fuente de contagio cantada. Y parece que eso no es tan así, un tema que se está discutiendo bastante, no es tan obvio, pero en general la idea dominante es que sí lo es. Entonces esto ha llevado a, por un lado, mantener más el transporte individual en lo que sea imprescindible, y el transporte público quedó reducido, en la Argentina, tengo datos más o menos más precisos tal vez del área metropolitana de Buenos Aires, es más o menos el 20% de lo que era en marzo, y eso es menos de lo que debería ser en septiembre, que es más alto que en marzo, ¿no? Esto trae, digamos, la oferta también ha bajado un poco, hay gente que no puede trabajar, etc.
se han impuesto protocolos, o sea, es poca la gente, solamente los trabajadores esenciales pueden tomar estos servicios, y esto podría ser un problema un poquito más adelante, porque en la medida que se relaje ese protocolo, perdón, que no se relaje ese protocolo, y se abra que no solo los esenciales uso de transporte público, si cada colectivo, o cada tren, o cada coche, un subte, ¿no es cierto?, solo puede llevar el 20, 25%, 30% en el mejor de los casos, de lo que llevaba antes, la oferta es insuficiente. Ahí tendríamos un problema, pero bueno, podría ser un problema transitorio. Y lo que me quiero detener, y ya para ir concluyendo, es un poquito en qué significa esto pensando más en el mediano o largo plazo, ¿no es cierto? Recién veíamos que estábamos como con un golpe de timón, un cambio de paradigma que había sufrido algunos ajustes recientemente, pero marcaba claramente un rumbo de un transporte mucho más limpio, con una cantidad de cambios, etcétera. Y el tema que uno se pregunta es si la pandemia facilita esto, nos acelera, se acelera la historia para bien o no. Y hay de todo, hay de un lado y del otro, ¿no es cierto? Sin duda hay algunas tendencias que son favorables a una movilidad más sostenible. La digitalización, que ayuda, es evidente eso, de nuevos servicios con plataformas digitales a la demanda, no solo los servicios tradicionales de transporte público que teníamos, seguramente un impulso al transporte activo, a la bicicleta eléctrica, etc. En la logística también ha habido cambios, probablemente se acorten las cadenas de distribución, está habiendo cambios bastante importantes en la producción y distribución a nivel global, tal vez menos tensión, menos just in time, que afloja un poquito y permite algún uso más eficiente del transporte, etc. Pero también hay tendencias desfavorables importantes. Una es el impulso al transporte individual, al auto, a las motos, ¿no es cierto? Las motos para muchos son una solución, son compatibles con la crisis sanitaria, y lo que pasa es que hoy la probabilidad de tener un accidente en una moto es 20 veces más alta que en un auto. No 20%, 20 veces más. O sea, ahí hay un problema serio. Es una gran solución de movilidad para muchos, pero a costa de una tasa de accidentes altísima, ¿no es cierto? El transporte público ha sido muy demonizado. Probablemente hoy ya en Europa, incluso aquellas ciudades, bueno, ahora están volviendo a la pandemia, pero cuando parecía que salían, no volvió la demanda, volvió un 25% menos. No así en Asia, es un poco distinto, en Europa no. Y es lo que esperan, los metros, no sé, de París, de Londres, de Berlín, los grandes, dicen, no, no volvemos al 100%, volvemos al 75%. Y eso tanto en metros como en trenes como en colectivos. Y eso genera un problema financiero serio. Realmente, no solo durante la pandemia el sistema sufre financieramente porque le caen los ingresos, sino que la nueva normalidad, que no sabemos cómo será ni cuándo va a llegar, pero es muy probable que tenga unos problemas de financiamiento tremendos. Y el transporte público es crucial en nuestra sociedad, en las ciudades medianas y grandes, para la gente de menores ingresos, donde además su práctica laboral no se va a ver tan afectada por el teletrabajo. Un señor que trabaja en un taller de chapa y pintura o que es mozo en un restaurante, tiene que ir al trabajo, no lo va a reemplazar por la computadora, y si no tiene un vehículo propio, va a tener que ir en el transporte público. Si el transporte público entra en crisis y no funciona, tenemos un problema social y de inclusión realmente serio, ¿no? Bueno, hay otras tendencias que las expongo ahí, ¿no es cierto? Tal vez una es una tendencia a la expansión de las ciudades, que ha sido un problema serio en los últimos años. Ciudades más grandes hacen más difícil la provisión del transporte público. Bueno, y algunas otras más. Con lo cual hay que ver cómo en algunos casos, digamos, la pandemia puede tener un resultado a favor y en otros no. Bueno, obviamente cuando decimos transporte limpio, sin duda, solamente yo ahora me voy a centrar en 2 o 3 conceptos para ir terminando, es que la política de transporte realmente tiene que apuntar a muchos objetivos. Tal vez el concepto de sostenibilidad ayuda a ordenarlos un poquito, porque hay objetivos ambientales sin ninguna duda. La reducción de emisiones, por un lado, de gases de efecto invernadero, y la de emisiones contaminantes, o sea, gases que afectan la calidad del aire, en ruidos, etc. El lado social es tremendamente importante, recién lo destacaba, el acceso. Para que haya equidad en la sociedad realmente tiene que haber acceso y asequibilidad y capacidad de pagar. En una población donde el desempleo va a ser alto, los ingresos van a caer, o sea, ahí tenemos un problema que hay que abrir muchísimo los ojos, y este tema económico-financiero que les decía que afecta tanto al transporte público.
público, ¿no? Entonces, la verdad que si uno mira hoy la política de transporte, tal vez como tantas otras, yo creo que uno de los desafíos del siglo XXI es articular políticas públicas. Hoy la política de transporte tiene que tener un vínculo estrecho con la política ambiental, con la política energética, con la de hábitat y vivienda, que los planes de vivienda permitan accesibilidad de transporte público, etc. Y eso nos interpela en un tema si realmente nuestros aparatos estatales de gobierno, nacionales, provincias y ciudades, realmente están capacitados para atender estas cosas, o en este tema se han quedado un poquito flojos en los últimos años. Simplemente una reflexión final sobre los roles de los gobiernos. Yo creo que en la Argentina estamos distorsionados, como que el gobierno nacional se mete mucho en la movilidad urbana en el área de Buenos Aires y demasiado poco en el resto del país, donde lo desconoce, ¿no? Y bueno, según los países federales unitarios ha habido tradiciones distintas, pero hoy hay como una convergencia o una idea generalizada de que el nivel nacional de gobierno tiene que fijar grandes objetivos, lineamientos, por ejemplo, que el transporte sea limpio, que sea inclusivo, que responda a planes, que sea sostenible financieramente, y tener instrumentos de ayuda. Y son los niveles subnacionales, sea provincias, ciudades, ahí depende de los marcos en cada caso, los que realmente ellos decidan qué hacer, cómo hacer, etcétera, y que haya un instrumento de apoyo de unos a otros, apoyo financiero y apoyo técnico. Me parece que esa es la forma en que esto debería funcionar y que tenemos todavía un largo camino por recorrer en nuestro país. Bueno, espero no haberme excedido mucho de lo que Benjamín me pedía, así que dejo después para las preguntas profundizar o comentar cualquier tema que le parezca. Nada más. José, excelente, interesantísimo. Ya están empezando a llegarnos algunas preguntas. Yo le pido a los participantes que por favor sus preguntas no las hagan en el chat, sino en el preguntas y respuestas. ¿Sí? Es la manera en que lo vamos a manejar. Excelentes apreciaciones y la verdad muchas inquietudes, te diría. Estamos hablando de ciudades sostenibles, y una ciudad sostenible es una ciudad limpia, una ciudad donde podemos vivir sin humo, en una ciudad que es eficiente en todos sus aspectos. Ahora con Edgardo vamos a conversar sobre la sostenibilidad de la infraestructura, tanto pública como privada. Bueno, Edgardo, tenemos que confesar que hemos tenido algunos problemas técnicos por los cuales yo te voy a dar la asistencia, yo voy a hacer la presentación de tu, a ver dónde está PowerPoint. Creo que aquí, no, denme un segundo. Voy a poner tu presentación en mi PowerPoint. Entonces, a partir de ese momento creo que vas a poder empezar. Voy a tratar de seguir tu ritmo, sé que son muchas y de corta duración. Voy a tratar de seguir tu ritmo, pero nos manejamos acá sin problemas, ¿de acuerdo? A ver, compartir pantalla, aquí tengo, y vos me decís también, tengo un video preparado que me has enviado. ¿Está allí la presentación? Muy bien, te ve perfecto. ¿A mí se me escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, vos me das la entrada cuando vos me digas. Cuando quieras, están tus slides puestos. Vos estás en el teléfono, no estoy seguro si estás pudiendo ver lo que estoy proyectando. Veo perfecto, se ve perfecto. Ok, para que Bien, sepas... largamos. Adelante, Edgardo, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, primero agradecer al Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba esta invitación, esta iniciativa del Laboratorio de Energía Córdoba. Vamos a tratar, en estos 25 minutos, los primeros 20 vamos a trabajar sobre el concepto de quiénes somos, qué son nuestros objetivos, cuáles son nuestras técnicas de trabajo, y vamos a terminar poniendo ejemplos prácticos de lo que nosotros creemos que implica hacer ciudades sostenibles. Al final, voy a pedir que pasen un video de 2 minutos y medio con un ejemplo muy concreto, culminando todo el proceso que vamos a mostrar. Bueno, porque
Adelante, Benjamín. Las ciudades sostenibles es como un raro unicornio que se busca en todo el planeta, no solamente aquí. Entonces decimos, ¿no será que la hoja de ruta es pensarlo de otra manera? O sea, la eficiencia ambiental urbana, como nosotros la queremos decir. Y para hablar de eso, primero tenemos que decir quiénes somos nosotros. Somos un equipo de investigación que pertenece al Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Lo nuestro es investigar y tratar de generar conocimientos para toda la comunidad, no solamente para la comunidad de arquitectos, y donde lo que intentamos en nuestra visión es rescatar estos valores que tienen que ver con un eje de 3 patas. Básicamente, desde el punto de vista de que hay un ciclo del agua, un ciclo de la energía y todo un gran proceso de contaminación asociada con el uso de estos recursos que son lo que nos guían. En definitiva, contar lo que nosotros hacemos es decir que, adelante, tenemos una larga historia de cooperación institucional con municipios, instituciones, ministerios, secretarías, instituciones privadas. En general, somos una institución pública que trabaja en colaboración, brindando herramientas a otras instituciones y a privados a solicitud de buscar esto que nosotros creemos que es antes nos gustaba hablar de ciudades sostenibles, ahora nos gusta hablar de ciudades eficientes. Vamos a tener que ir trabajando en este tema de lo que decimos y cómo lo decimos, porque todo el mundo se dice sostenible hoy por hoy, pero hay muy pocos que pueden ostentar el título de ser eficiente desde el punto de vista ambiental. Adelante. Y nosotros creamos hace 5 o 6 años, en un trabajo continuo, ya llevamos de 10 trabajando, el primer protocolo de etiquetación de sustentabilidad edilicia, que básicamente está en proceso de homologación en varios lugares, y, adelante, es un registro abierto de etiquetación que a través de otros colegios de arquitectos del país, hoy por hoy puede ser utilizado por muchas personas. Estamos trabajando con varios municipios para que esto se proponga como una herramienta de uso masivo, que en definitiva lo que nos permite este registro, adelante, es entender que atrás de eso hay un protocolo de 33 variables que, como dije antes, está basado en 3 grandes ejes: el ciclo del agua, el ciclo de la energía y la verificación de que el comportamiento ambiental del edificio es lo que dice que es. Adelante, esto permite promover... Edgardo, me Sí. indica que tu audio no es óptimo. Posiblemente si en esta etapa de presentación apagás el video. Estás en el teléfono, Bien. no sé si es posible. Sí, creo que sí. Si apagás el video, ¿Se escucha? que en audio sea mejor la calidad, ¿puede ser? Pero es que no voy a saber qué está pasando. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, te escuchamos, adelante. Bien. Bueno, como decía, este protocolo de 33 variables, 3 ejes, adelante, permite un sistema de calificación que está basado en una mesa de 6 patas que tiene que ser transversal. Lo que nosotros buscamos es generar reglas claras para que todo el mundo que realmente quiere generar eficiencia en el uso de los recursos, y eso no es solamente ser eficiente en energía, puede controlarse de manera sencilla y abierta. Adelante. Esto propone, en definitiva, lo que nosotros siempre le mencionamos, un sistema de mejoramiento continuo. Este protocolo lo que propone es eso, ser un sistema de mejoramiento continuo. La única manera de generar eficiencia ambiental, y cuando hablamos de eficiencia ambiental hablamos del ambiente, que no es solamente el ambiente del bioambiente. Existe un concepto más abarcativo que es el ambiente construido. El ambiente construido implica todo lo que está dentro de la ciudad. En ese ambiente construido, ser eficiente no es solamente plantar árboles desde ese punto de vista. Hay un montón de variables. Y este mejoramiento continuo se puede generar
cuando uno se toma el trabajo de medir las performances de lo que uno dice que hace. Adelante. De una u otra manera, este protocolo promovió las bases para que en algún momento de este año o el año que viene, con suerte, la provincia de Córdoba cuente con una ley provincial de etiquetación ambiental edilicia que permita promover instrumentos para motivar la utilización de este nuevo protocolo que va a permitir que todo el parque edilicio de la provincia mejore. Pero en definitiva, ¿por qué? Porque volvemos al origen, ¿no? O sea, adelante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciudades sostenibles? Hablamos de ciudades carbono neutral. El ser carbono neutral implica ser eficiente en todos los recursos. No es solamente en la energía, no es solamente no emitir gases de efecto invernadero. Adelante. El parque edilicio instalado es responsable de todos estos algoritmos, números de impactos ambientales. Y esto, adelante, lo podemos verificar en esta imagen que la hemos bajado hace muy poco, y es el inventario de la distribución de gases de efecto invernadero de Argentina, el último que está disponible, donde perfectamente se puede ver que casi el 50% de las emisiones están relacionadas con los sistemas urbanos. Adelante. Esto que vemos ahí es ni más ni menos que el inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, que es donde nosotros estamos hablando, desde donde estamos hablando, y a veces uno mira tu aldea y mirarás el mundo. Tenemos que poder entender esto desde la ciudad en la que estamos. Se ve claramente que la energía, todo lo que implica el uso de la energía, es lo que más implica lo que más aporta al inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad de Córdoba. ¿Y esto por qué? Adelante. La situación ambiental de la ciudad de Córdoba es compleja. Se trata de un rincón entre tres zonas que promueven tres zonas diferentes, tres zonas bioclimáticas diferentes: la llanura ganadera, la llanura chaqueña y el sistema serrano central. Ahí se provoca en ese rincón una de las urbanizaciones más grandes del país, que generan, adelante, varios conflictos, en definitiva, por la práctica, o la práctica, de construir ciudad amontonada, que provocó, desde hace ya 20 y pico, 30 y pico de años, que ya sabemos, la isla de calor más grande del país. A ver, al ser la isla de calor más grande del país, esto tiene un efecto directo en la energía. Adelante. ¿Cuál es el efecto? Por cada grado que aumenta la temperatura en ciudades de 1 millón de habitantes, aumenta un 5% la demanda de energía. Y tiene que ver con que además este efecto invisible de la isla de calor provoca descontroles en la red de descarga energética, que se traduce en altísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Adelante. A su vez, esto trae aparejado otro problema que es muy cordobés, que es la famosa capa de inversión térmica. Esto se produce porque en esta olla a presión, con una pésima calidad del aire y particulado, los días de invierno, el aire frío se promueve como una suerte de polietileno, una película de polietileno que tapa e impide que la temperatura caliente de la ciudad salga, y provoca que recién cerca del mediodía esta burbuja se pincha y recién en ese momento se liberan posibilidades de respiración más o menos razonables. La que sigue. A ver, estamos hablando de que si esto es un disparador, adelante, también eso genera otro disparador, y es que la ciudad de Córdoba tiene un potencial, no anterior, un potencial de yacimiento de ahorro de energía relacionado con lo que se llama la cuenca eólica urbana.
existe una tecnología que se llama microeólica, que se promueve arriba de los techos, y que trabaja con este tema de que la energía de flujo turbulento tiene cantidades, gigawatts enteros de energía disponibles. Adelante. Ese es un disparador para el LEC. A su vez, cuando decimos, primero tenemos que detectar el problema. Si detectamos el problema, ya tenemos el 50% de la solución. Esto se trata del protocolo. Ahora, bueno, ya está, tenemos el problema. ¿Y desde dónde empezamos? ¿Cuál es el orden en el cual vamos a tomar decisiones estratégicas? Porque son todas transversales. Adelante. En definitiva, se trata de que tenemos que tener, la que sigue, una guía que nos permita entender qué es más importante, no anterior, la de la pirámide. ¿Qué es más importante entender? ¿Cuáles son las estrategias más importantes cuando uno tiene que tomar decisiones sobre ser eficiente? Las primeras decisiones, las que tienen que ver con entender el entorno, son las más importantes porque son las más económicas y las que tienen mayor impacto. Y después vamos a hablar de esto porque no soy el único que lo dice. El miércoles pasado lo escuché a Sergio Mansur. Él tiene muy claro que hay una gran diferencia entre energías renovables y eficiencia energética. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en definitiva, trabajar desde reducir la demanda, esto que él dijo también, el mejor kilowatt es aquel que no se demanda. Ese es el mejor kilowatt. Y para poder lograr esto, hay que entender que hay algunas estrategias relacionadas con ciertos otros problemas. Adelante. Y entonces aparece esta primera cuestión de que es la más obvia. Sí, yo puedo generar estrategias, pero ¿qué costo tiene? Hay estudios que demuestran que cuanto más rápidamente tomamos el problema entre manos, menos costos asociados a mayores impactos. Casi 50% más de las decisiones no tienen un costo alto. Y hay otro porcentaje que a medida que sube la tecnología van aumentando los costos y los no retornos. Adelante. Entonces volvemos a tomar en consideración el protocolo que nos está diciendo las 33 variables son una guía, son un sistema de controlar y medir, para poder medir y poder luego tomar decisiones. Adelante. ¿Qué es lo que nosotros queremos medir? Queremos esto, queremos aumentar y conservar la cobertura vegetal. La cobertura vegetal no es la cantidad de metros cuadrados de césped que hay en una ciudad. Tiene que ver con el servicio ecosistémico de los árboles, lo que llamamos la canopia urbana. Adelante. Queremos a su vez mejorar un índice que es un asesino oculto de la eficiencia, que es la contaminación térmica que provocan los edificios. Los edificios oscuros son calientes. Esto se puede controlar con un índice que nosotros medimos y que perfectamente las ciudades podrían incorporarlo como un índice de mejoramiento ambiental. Adelante. También queremos reducir la demanda de agua potable, para lo cual necesitamos establecer bases de referencia que no son las mismas que normalmente se toman. Y porque además el ciclo del agua y la demanda de agua potable está totalmente relacionado con la demanda de energía. Demandar más agua, fabricar agua y demandarla, implica más energía. Adelante. También eso implica entender que hay una cantidad disponible de agua de lluvia en ciertos momentos del año que pueden cubrir, en algunos casos, hasta el 60% de la demanda de agua de un edificio. No toda el agua tiene que ser potable. Y eso implica que a veces se subestima la instalación, la capacidad instalada que ya tienen los edificios de captarla. Simplemente que no la retienen. Adelante. Para lo cual, usaremos cualquier tipo de estrategia para generar eficiencia en el ciclo del agua, en todas y cada una de las escalas posibles de un emprendimiento arquitectónico o más grande, hasta un barrio. Utilizar y reutilizar de una manera eficiente, pero no a ultranza, sino cuando deje de ser eficiente ya no se toma esta estrategia. Adelante. También esto es importante a la luz de
la descarbonización del planeta, y es la de disminuir la emisión. Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero equivalente no es para cada edificio, porque los edificios en sí no generan gases de efecto invernadero, salvo algunos. Pero en otro lado, hay algún lugar, alguien está quemando para que este edificio funcione desde el punto de vista de la energía. Adelante. Para lo cual, y siguiendo con el concepto de la energía, lo que nosotros tenemos que hacer, adelante Benjamín, lo que nosotros queremos... Estoy logrando volver a la presentación. Dame un segundo, que yo estoy con un problema técnico. Porque estaba contestando... Con la flechita de la compu. No estoy logrando entrar a verla. Es como si... Dame un segundo, por favor. No estoy viendo la presentación, ni siquiera yo. Tengo algún problema técnico, se nos están sumando los problemas. Te cuento, estaba... Quedó en la 29, quedó clavada. No, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo a su vez... Dame un segundo. Si salís y volvés a entrar. Sí, no quisiera, pero tal vez tenga que hacerlo. No estoy logrando ver la presentación y comandarla. Voy a tener que salir y volver a entrar. Denme un segundo, por favor, ¿sí? Sí, seguro. Sí, por supuesto. Yo, mientras tanto, voy a seguir tratando de mantener el hilo de lo que estábamos diciendo. O sea, la importancia hasta acá está en que lo que entendemos es, si podemos medir el problema, tenemos un gran porcentaje de la solución cerca. A su vez, en un sistema de ciudad sostenible latinoamericana, donde los recursos son muy bajos, tenemos que utilizar el concepto de nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. Eso implica, primero, disminuir las necesidades, y luego utilizar las soluciones, que cada vez son más caras a medida que aumentan en tecnología. Por eso decimos siempre, disminuir la demanda. Que era exactamente de lo que estábamos por... La que sigue es disminuir la demanda, si la podés pasar. Ahí está. Ahí estamos. Disminuir la demanda es la clave de un sistema de bajos recursos. O sea, en vez de reducir, en vez de aumentar el motor que fuera de borda que me conduce, tengo que reducir el peso para poder ir a la misma velocidad. El concepto es entender la demanda de energía. Adelante. Esto implica verificar la demanda desde varios puntos de vista, entender que hay un modelo argentino de estudio de la envolvente, que vendría a ser los muros y las paredes de los edificios, que es un modelo estático que tiene sus limitaciones, y ahora vamos a mostrar por qué, por lo cual nosotros lo complementamos, adelante, con un estudio de demanda de energía en un modelo dinámico. El modelo dinámico nos permite entender en qué momento del año y en qué espacio, qué cantidad de energía se demanda para climatizar y qué espacios son más o menos fríos y calientes, y eso nos permite tomar decisiones más sabias a la hora de atacar el problema. Adelante. Luego, recién de que resolvemos la cuestión de disminuir la demanda, hablamos de autogeneración. Es esa línea roja, esa delgada línea roja que se alcanza a ver, y es la diferencia entre lo que llamamos la eficiencia energética y la mitigación. Nosotros creemos que mitigar es muy importante, hay que descarbonizar el planeta, pero no nos engañemos. Descarbonizar el planeta desde las energías renovables no tiene nada que ver con la eficiencia energética. Nada que ver. Si yo no sé a dónde va la energía que estoy utilizando, no importa de dónde venga. Entonces, especialmente aquí, donde el acceso a las energías renovables es caro, lo mejor es demandar menos energía y no tener que gastar tantos dólares por kilowatt para poder lograr el resultado. Adelante. Volviendo entonces al concepto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Como quien diría, llamémosle, la que sigue, una serie de estrategias que tiene que ver... ¿Hola? Hola, sí. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, adelante.
Adelante, seguí. Ya estamos aproximándonos. Vamos más rápido. Las estrategias primeras, siempre en un diseño que implique ambiente construido, son las estrategias de entender el diseño bioclimático. Adelante. O sea, estamos hablando de que en ciudades latinoamericanas, donde están amontonadas, regadas en cemento, hay que perforarlas, hay que hacerlas respirar. Adelante. Porque uno de los grandes desafíos, uno de los grandes desafíos de las ciudades latinoamericanas es ventilarlas, es trabajar desde el sistema de ventilación, adelante, no solamente de las ventanas especiales que tengan que trabajar, sino de la cantidad de sistemas anterior a esa, sino de la cantidad de sistemas que necesitan ser verificados anterior a esa, por favor. Hay cantidad de sistemas de ventilación que pueden ser utilizados y que son necesarios a la luz de generar el nuevo concepto de eficiencia ambiental. La eficiencia ambiental está totalmente relacionada a la ventilación. Ahora más que nunca se sabe que el COVID es airborne, o sea, es a través del aire. Se está empezando hasta a dudar de otra situación que no sea la de la verdadera ventilación. Y vivimos en ciudades que no están preparadas para la ventilación correcta. Adelante. Incluso cuando hablamos de ventilación y cuando hablamos de excesos de temperaturas, la que sigue, también podemos empezar a hablar de que, la anterior, de que hemos detectado que uno de los grandes problemas que existe en estas regiones del mundo es anterior al COVID, y es el dengue. El dengue se ha cobrado más de 40.000 víctimas en Argentina en los últimos años, y francamente hay áreas endémicas, y está relacionado con la falta de control hidrotérmico. El área de confort del mosquito está allá arriba, muy alto en temperatura y con muchísima humedad. Si nosotros podemos lograr que el hábitat, las viviendas aulas de interés social, cambien ese bochorno con un sistema de ventilación sencillo, la que sigue, y llevarlo a otros niveles de confort del aire, con dispositivos simples, dispositivos de ventilación entálpica que registren las temperaturas de humedad y la temperatura y la humedad, temperatura de un seco y la humedad. Estos dispositivos los estamos trabajando en cooperación con la SIECA. La SIECA está trabajando con nosotros en tratar de desarrollar un sistema de ventilación inteligente de muy bajo costo para trabajar en mitigar que fuera del área en la que el mosquito pica sea letal y disminuya el contagio. La que sigue. Esta es otra de las cosas que estamos desarrollando. Hay muchas herramientas, pero esta es otra. Hemos detectado que en el contexto de una ciudad, en el dial completo del uso del suelo, los comercios de hasta 500 metros, o sea, los pequeños comerciantes, son los que están en la cresta de la ola de la máxima ineficiencia energética. Son los que necesitan más ayuda y son los que tienen menos ayuda, la que sigue. Lo que estamos terminando de armar para el PEC es una guía de eficiencia energética que alcanza a determinar, educa al tomador de decisión, para que entienda que en todo el grupo de comercios, en este caso para la ciudad de Córdoba, son 7 los problemas energéticos, solamente 7. El entender cada problema nos permite desarrollar soluciones de manera creativa. Adelante. Esto es lo otro que hemos terminado de desarrollar, que también es una herramienta que entregamos a la comunidad, que es el primer atlas dinámico de envolventes, adelante, que incluye 312 envolventes, es el atlas de información más completo que existe en Argentina en este momento, donde con 312 tipos de envolventes, creo que son 20 familias, divididas entre techos y paredes, adelante. Se le hizo un registro de estudio de 7 variables, estas, adelante, las 7 variables permitieron generar registros familiares entre sí, se hizo un diagnóstico comparativo, adelante, y se pudo lograr, adelante, se pudo lograr un diagnóstico comparativo incluso para poder desmitificar, anterior por favor, para poder desmitificar lo que siempre se
considero que la alta tecnología es la que mejor funciona. Toda esta información nos va a permitir a los tomadores de decisión de desarrollos constructivos, y especialmente al Estado, de tomar sanamente y en familia, como quien diría, mirando los resultados, las performances energéticas de las envolventes, y no mirar solamente los costos puros. Adelante. Adelante. Ya estamos terminando. Esto que quiero mostrar ahora son los casos ya, porque hasta ahora pareciera que todo esto, como dicen en La Pampa, es puro chamullo, pero en realidad hay un montón de trabajo efectivo sobre casos concretos. Adelante. Acá, brevemente, rápidamente, un listado rápido de algunos edificios auditados para distintos estamentos, municipalidades y gobierno de la provincia de Córdoba. Hemos trabajado mucho con el PEC, adelante. Se han auditado aproximadamente 65.000 metros cuadrados de edificios públicos. Este es uno de ellos, el edificio del Ministerio de Servicios Públicos, uno de los primeros que hicimos, para ir desde esto a la que sigue, a un edificio más virtuoso que genera otro tipo de eficiencia ambiental. Esto es un proyecto que está terminado, a la espera de la posibilidad de que en algún momento se convierta en eso. Adelante. Hemos trabajado en varios edificios emblemáticos. Adelante. Hemos siempre trabajado pensando en cómo auditar para entender. Este es uno de los edificios más grandes que hemos auditado, el edificio de tribunales, además una joya de patrimonio nacional, para entender la energía interior y poder tomar decisiones de cómo hacer para mejorar, disminuyendo la demanda primero y después recién incorporando tecnología. Adelante. Fíjense los números que tiran, ¿no? Adelante. Entender la demanda del edificio nos permite esto, tomar decisiones estratégicas para cada tipo de problemática energética, y esa problemática se resuelve con distintos tipos de acciones. Y todas, normalmente, siempre, aunque sea en un pequeño porcentaje, prometen y promueven mejoramiento. Adelante. Esto, y es casi lo último que vamos a mostrar, es uno de los trabajos más grandes que hemos hecho hasta ahora, hace muy poco que se entregó, que es para EPEC, que es el registro de los parámetros de eficiencia de todo el parque inmobiliario provincial. O sea, no todo, pero casi todo, y que está compuesto, adelante, por el edificio central, que se auditó y que, adelante, se lo pretende llevar a esto, un edificio de categoría A. Fue muy difícil, pero está en proceso, ya se inició el proceso. Adelante. Luego hicimos todo un trabajo digamos, de mejoramiento del edificio. Fue desde lo que nosotros decimos, es mejorar primero disminuyendo la demanda, cambiando la envolvente. Adelante. Estos son algunos de los números. Prácticamente 60 y pico % de consumo final de energía, cuando la demanda se disminuía en el 31, pero después con un consumo eficiente se baja al 60. Adelante. Y luego, para utilizar, después de la disminución de la demanda, algún tipo de energía renovable. En este caso nosotros promovíamos la utilización en el techo que no se utiliza del helipuerto, un banco de paneles fotovoltaicos y un sistema de dispositivos microeólicos de torque horizontal. Adelante. Se han editado numerosos edificios en la provincia, las cabeceras provinciales. Adelante. Vamos a mostrar rápidamente esto. Esto que permite, la auditoría que permite entender el problema, y después de entender el problema se puede intervenir quirúrgicamente lo que se quiere hacer. Adelante. Luego de trabajar en la provincia, adelante. Atacamos el distrito 1, que es el distrito más habitado del parque edilicio de PEC, más de 110 predios. Generamos un sistema de resumen de geolocalización donde cada predio tiene
una categorización y una etiquetación que permite entender claramente, es el primer catálogo ambiental tan grande que existe para una empresa pública en todo el país. Adelante. Esto va a permitir tomar decisiones sobre cómo mejorar los inmuebles, cómo revalorizar lo que haya que hacer. Las planillas de resumen son de fácil acceso. La gente que toma decisiones puede saber qué es lo que le pasa o no le pasa al edificio. Adelante. También esto, o sea, la información es muy densa, imagínense más de 110 predios con edificios diversos. Adelante. Dale, metele rápido, si querés, porque es una explicación que no vale la pena ahora hacer. Apretá, apretá, apretá. ¿Sí? Y terminó. Bueno, si me permiten, y para terminar, quiero que por favor Benjamín concluya esto pasando este video, donde es un ejemplo muy concreto de una intervención, que es una intervención de un edificio emblemático de la ciudad de Córdoba, y que nosotros creemos que es el camino a seguir, se puede emocionar haciendo arquitectura sustentable. Cuando quieras, Benjamín. Bien, sí, me estás escuchando, estaba justamente buscando el video. A ver, como lo voy a compartir yo, espero me dicen si se ve mi pantalla, lo voy a poner a funcionar. Tenés que dejar de compartir. Primero, tenés que dejar de compartir el PowerPoint para poder... Ahí estoy sin compartir. Y ahí voy a compartir mi pantalla de Safari nuevamente. ¿Están viendo la pantalla que está en negro? Sí, pero dale play y empieza. Sí, sí, se ve. Ahí va. Apretá el play. Ahí va. Tiene sonido, Benjamín. ¿Está funcionando?
Bien. Listo. ¿Funcionó? Hemos sorteado. ¿Funcionó? Pido disculpas, José, te pido que enciendas tu cámara. Pido disculpas a quienes nos están acompañando por los problemas técnicos, pero bueno, con buena voluntad y combinando capacidades hemos conseguido resolverlos. Excelente presentación, Edgardo, también la tuya, José. Creo que estamos hablando de energía, pero estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de un mejor mundo y una mejor provincia y ciudad para vivir. Tenemos muchas preguntas, a mí me surgieron varias, lamentablemente perdí el chat de preguntas cuando tuve que salir por algún problema, sumamos problemas técnicos, pero la primera de ellas, y como para lanzar las preguntas y la conversación, para vos, José, uno de los participantes nos pregunta sobre el hidrógeno en la movilidad y si realmente es viable en el futuro. ¿Qué le podemos decir? ¿Tenés idea de esto de los desarrollos de hidrógeno? Sí, claro que sí. Sí. Mirá, digamos, yo tal vez me orienté a hacer una presentación un poquito más general y de contexto, ¿no es cierto? Sin entrar tanto en las soluciones. Había algún titulillo por ahí sobre el tema del cambio de las fuentes energéticas. Hoy creo que tenemos varias posibilidades en la Argentina al respecto. Una, sin duda, es el vehículo eléctrico, que bueno, ahí va. Hace no mucho estuve en Córdoba y mostraron un pequeño auto eléctrico construido en la ciudad. Te cuento una infidencia. En la oficina que estoy, está en un parque tecnológico, donde si veo hacia mi izquierda, pasan los autos eléctricos que están en prueba, se llama Volt. Sí. Cordobés. El que conocí. Sí. Así es. Bueno, así que mientras vos hablas, yo lo veo por la ventana. Bueno, hay opciones en la electricidad, hay opciones en el gas, sobre todo si la Argentina termina explotando el potencial de gas que tiene, tanto gas comprimido como gas licuado. Hoy ya hay oferta de camiones, por ejemplo, a gas licuados para largas distancias, gas comprimido tal vez más en ámbitos urbanos. Bueno, obviamente biocombustibles, de esto sé que ya han hablado y es una oportunidad muy interesante. Y el hidrógeno está en la agenda, claramente, tal vez no esté en primera línea en materia de tiempo, ¿no? Probablemente haya un escalonamiento entre lo que es el bio, el gas, después tal vez el eléctrico y el hidrógeno, sobre todo cuando el hidrógeno puede obtenerse mismo del gas. Justo en la universidad tenemos también estudiante de doctorado que está profundizando esta temática. En Europa es un tema que le están dando importancia, es como que es un tema que hace unos meses le habían medio como bajado la relevancia y ha subido mucho últimamente. Claramente ese es un punto importante. Sin duda estamos buscando un equilibrio de ciudad sostenible. En algún momento conversando con vos me decías que el impacto global, el impacto ambiental del transporte público no era tan grande como el del transporte de cargas, pero en realidad, y enfocándonos a los centros urbanos y un poco en coincidencia con lo que hablaba Edgardo, me encantó esa presentación, Edgardo, donde por ejemplo veíamos la terminal de colectivos de Córdoba totalmente transformada en un espacio sostenible, en un espacio verde, agradable. Entonces, tal vez, y después podemos ver que el impacto de las energías limpias es mucho mayor en el transporte de cargas, o sea, fuera de la ciudad, pero en la ciudad agrega un aspecto de calidad de vida impresionante, ¿no? Y creo que hoy la sostenibilidad no solo busca eficiencia energética, eficiencia de recursos, sino que tratemos de vivir un poco más, ¿no, Edgardo? Y a eso apunta, me parece, ser eficientes, pero también lograr calidad de vida. Y creo que lo que vos planteaste tiene un aspecto fundamental, y se notó en la presentación, pero quiero remarcarlo, que es el medir. ¿Cómo podemos mejorar si no medimos? Y en ese sentido, el protocolo nos da esa posibilidad, ¿verdad? Claro, es la base de las tres verdades, o sea, el relato, el contrarrelato y los números.
O sea, los números hablan el idioma universal y lo que está mal, se puede trabajar con ciencia, o sea, la ciencia local, ni siquiera estamos hablando de ciencia de la NASA, o sea, cuando entendemos el problema, podemos atacar el problema. Por ejemplo, entender que la ciudad de Córdoba tiene un problema que se ha subestimado siempre, que es el sobrecalentamiento que produce la mala disposición urbana, el mal entender el clima local, está generando que la ciudad ni siquiera puede empezar a hablar a ser sostenible. Tenemos que repensar el ambiente construido desde la medición. Si no lo medimos, no vamos a poder demoler la ciudad. Vamos a tener que ir tuneándola, vamos a tener que ir llevándola más allá del modelo, ya sea modelo densificado, modelo, porque es una discusión también en este sector. Tiene partidarios por el modelo densificado y partidarios por el modelo esparcido, de volver a la naturaleza o a la conexión ambiental. Cualquiera de los dos modelos necesita lo mismo: medir la eficiencia ambiental. Y para medirla es necesario tener protocolos que sean aceptables y sean digeribles por la totalidad de los jugadores, digamos, del sistema. Bien, bueno, aquí estoy leyendo una pregunta y creo que te la había adelantado en nuestras conversaciones previas. Hay gente muy interesada en saber quiénes pueden ser auditores, es decir, ¿hay una profesión para ser auditor o hay una formación y luego ser como uno es auditor ISO 50001 o de alguna? Es decir, cualquiera formado. Está bien la pregunta. Está bien la pregunta porque tiene que ver con que son roles diferentes. O sea, cualquier persona puede etiquetar. Y para eso hace falta profesionales que estén relacionados con la capacidad de mejorar o cambiar los edificios, arquitectos, ingenieros, técnicos constructores, maestros mayores de obra, toda la comunidad que trabaja en el diseño y la fabricación de la ciudad puede etiquetar. La etiquetación, en este caso la certificación que se emite desde el Colegio de Arquitectos, la emite como la emitiría cualquier certificado internacional. Ser auditor es un proceso distinto. Ser auditor, o sea, auditar los edificios, hay que ingresar en una carrera que es posible a través de situaciones que se van a ir abriendo en el colegio para poder pasar el proceso. Es como el proceso de los gestores energéticos que está generando en este momento el Ministerio de Servicios Públicos. O sea, no cualquiera puede ser gestor, hay que ir pasando una serie de filtros para poder ir lográndolo. Pero la utilización de la herramienta es sencilla, económica, y la puede hacer y la debería hacer la masa de los profesionales que trabajan haciendo ciudad. Bien, de acuerdo. Muy, muy claro y gracias. Hemos logrado responder esa pregunta. José, hubo un tema en particular que a mí me pegó mucho como concepto. Vos dijiste que, y es cierto, las personas que más necesitan el transporte público son las personas que menos recursos tienen o que tienen trabajos menos calificados, que generalmente viven en las periferias de las ciudades. Córdoba es una ciudad de un ejido muy extendido, todos lo sabemos. Por lo tanto, el transporte, tanto urbano como interurbano, nos es fundamental. Va a venir una época de aumento de costos de transporte, vos mismo lo dijiste, menos personas por unidad, por lo tanto, menos corte de boleto, creo que es el término correcto, o era el término, sumado a que ya tienen subsidios, y todo esto hace un tema difícil. Ahora bien, Córdoba ya tuvo experiencias de trolebús que han sido exitosas. Ahora, para una ciudad extendida como Córdoba, ¿qué otras alternativas ves de movilidad limpia o de movilidad de menor impacto? ¿Sería siempre hacia las energías renovables o gas la alternativa? En realidad, hoy, bueno, el problema de la expansión de las ciudades es un problema general y ocurre en el mundo y es un problema para todos los servicios de infraestructura, ¿no es cierto? Proveer agua potable o servicios de saneamiento, etcétera,
Cuando se hace expandiendo hacia las periferias, donde la densidad es mucho menor, es más complejo. Y lo es respecto a la movilidad, claramente. Mucha gente puede superar eso con vehículo particular, tiene su propio vehículo, no importa, y lo resuelve. Ahora, poner transporte público cuando tenés esos patrones de baja densidad urbana, se hace muy complejo, porque os van a pasar, o sea, la cobertura espacial va a ser mala, para ir a tomar el colectivo va a tener que caminar 15 cuadras, y va a pasar cada media hora, o sea, es horrible, digamos, es malo, ¿no? Entonces, bueno, vos mismo lo decías recién, vamos a enfrentar ahora un problema de financiamiento que se va a agudizar, porque el problema ya venía. Lo que puede ocurrir, creo yo, en algunas, sobre todo en zonas periurbanas o de menores densidades, es que la tecnología nos dé una mano en servicios de otra naturaleza. O sea, en vez de tener un servicio público como lo entendemos nosotros, que tiene un recorrido fijo y algún tipo de intervalo de frecuencia, horario, lo que fuera, que se puede cumplir más o menos, pero alguna frecuencia con traza fija, que sean más bien servicios a la demanda, usando aplicaciones. Sí, porque hoy, por suerte en la Argentina, la penetración del teléfono celular inteligente es enorme, y hoy eso podría tener éxito. En Buenos Aires, no sé si esto será así en Córdoba, donde, por ejemplo, los servicios de Uber o tipo Uber no están legalizados, están actuando un poco al margen de la ley, etcétera, pero tienen muchísimo trabajo en esas zonas periurbanas, donde van varias personas que se juntan y lo toman, y eso lo lleva hasta algún corredor troncal. Eso te muestra entonces que estas redes de transporte público, digamos, hay que organizarlas con algún sentido de sistema, con una mentalidad sistémica, donde hay corredores troncales, servicios de alimentación, combinación de distintos modos, digamos, hacia eso deberíamos marchar, ¿no? Dentro de eso, en materia de combustibles, si a eso te referís, yo creo que el tema del gas va a poder ser una respuesta de plazo más corto. En la Argentina tenemos esa tecnología, supuestamente tenemos el gas también, hay redes de distribución muy amplias ya establecidas, o sea, ahí tenemos como una ventaja, ¿no es cierto? La posibilidad de vehículos eléctricos está naturalmente, pero todavía hay que hacer unas cuantas cosas. Tienes que cambiar la unidad, por ejemplo, en el transporte público tendría que estar un bus diferente, completamente nuevo, que hoy no se fabrica, tal vez más adelante sí. Hay que ver qué impacto tiene esto también en la balanza de divisas, que como vemos en los diarios de estos días, no es nuestro fuerte. Sin duda, las soluciones a plantear tienen que ser con los recursos disponibles y con la menor inversión posible. Como vos decís, un bus eléctrico, bueno, nosotros tenemos los trolebuses en Córdoba que han dado su uso, pero claro, es como el viejo tranvía, necesitan de recorridos fijos, ¿de acuerdo? Y Sí. largos recorridos. ¿Sí? Eso está bien en corredores troncales y densos. El problema es que ese modelo, si lo llevas a una zona periurbana de bajas densidades, muy variables en los horarios, etcétera, sale carísimo. Y bueno, ahí la tecnología puede dar unas respuestas mucho más eficientes. Bien, un último comentario, porque vos nombrás el gas natural licuado, el gas natural comprimido. A veces estamos en conversaciones de sostenibilidad y hablamos de fósiles, pero tenemos que reconocer que existe un periodo entre que podamos ser totalmente limpios y lo que somos hoy, que es totalmente fósiles, que es el periodo de transición energética, donde tenemos que utilizar las energías fósiles de la manera más sostenible para llegar a las energías limpias, ¿no? Es decir, un poco como recordatorio. Edgardo, te tiene una pregunta a vos, porque hemos hablado de grandes ciudades, pero también Córdoba tiene 425 o 24, no recuerdo exactamente el número, ciudades y municipios. Muchas de ellas, algunas bastante grandes, Villa María, San Francisco, Río Cuarto, otras más pequeñas, pero nos preguntan si estos sistemas de eficiencia también podrían ser aplicables en localidades pequeñas, a lo cual me parece que sí, pero dejo tus apreciaciones al respecto. Bueno, la verdad que sí, y de hecho se manifiesta en la realidad. El Colegio de Arquitectos de la Regional 5 de Villa María tiene un acta de acuerdo con la Municipalidad de Villa María para trabajar a partir del protocolo para medir aquellos edificios que se pasan de sus expectativas de FOSI-FOR, que normalmente esto es una situación en algunos municipios que sucede,
Antes tenían que demostrar otra cosa, ahora lo tienen que hacer a través del proceso de etiquetado para realmente demostrar que son eficientes. Y hemos intervenido en un montón de municipios más pequeños, incluso el año pasado firmamos un convenio con la comunidad de Hernando, o sea, son 10.000 habitantes. O sea, sí se puede, de hecho, es más sencillo en las comunidades pequeñas. El gran problema son las comunidades complejas, múltiple capa, donde vos, si tocas una capa, toca otra, y en definitiva, por ejemplo, el transporte tiene que ver con los edificios también. O sea, los edificios son contenedores de los futuros sistemas de transporte hídrico, y los edificios no están haciendo eso, no están preparados para generar un sistema de soporte que lo podrían generar ellos mismos. O sea, vamos a tener que repensar todo de nuevo, y sistémicamente es muy probable que nos encontremos con que vamos a tener que dar vuelta para atrás en algunos casos para poder realmente avanzar en el futuro. Pero sí se puede, Benjamín. Bien. Edgardo, tu conversación se escucha entrecortada, pero se comprende hasta ahora. Solo quería comentarle, tenemos ahí algunos comentarios. Ya hemos utilizado 1 hora y media, más allá de que nos hemos consumido algunos minutos en problemas técnicos. Ustedes saben que esto está asociado al Laboratorio de Energía de Córdoba. Estamos difundiendo, estamos transmitiendo información, estamos mostrando alternativas, estamos visibilizando tecnologías, pero con una finalidad. Nosotros creemos que las organizaciones cordobesas, de alguna manera, cada uno en su ámbito, y hay muchas en el interior, además de las de Córdoba, puedan pensar en proyectos, en proyectos para presentar. Podríamos resolver el problema X de la manera Y, ya sea de transporte, ya sea de edilicio. Me gustaría, para terminar, algunas palabras de ustedes hacia esos emprendedores que quieren presentar ideas, proyectos. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de buscar que digan, esto sí es para mí, ¿no? A veces uno dice, no, esto no es para mí, es muy complejo. Y creo que realmente ustedes han dado infinitas posibilidades de plantear ideas, proyectos, de pensar en su viabilidad y de proponerlas al resto de la comunidad. ¿Qué querrían expresar para ello, por favor? ¿José o Edgardo? ¿Quién empieza? Bueno, gracias. José. Mira, creo que en el tema de la movilidad, ¿no? El título que nos traía hoy era la movilidad limpia. ¿Por qué? Porque si vos lo ves por el foco, fundamentalmente, o de emisiones contaminantes o gases de efecto invernadero, hay problema, uno podría decir, bueno, yo quiero optimizar el sistema por este objetivo. Pero la verdad es asegurar la movilidad de todos, ¿no es cierto? Y eso, bueno, hay restricciones fiscales muy serias, hay problemas de plata, el público usuario tampoco puede pagar mucho. Entonces, tenemos que balancear varios objetivos. Yo creo que hay una tendencia en el transporte urbano muy comprensible a buscar sistemas nuevos, importantes, sistemas de metro, de tranvía. Está bueno eso, y pueden ser grandes soluciones. Lo que pasa es que tienen requerimientos que tal vez tengamos idea del contexto en el momento que estamos en el país y que vamos a estar en los próximos años. Yo creo que los emprendedores hoy, a través del uso de la tecnología, pueden llegar a hacer propuestas interesantísimas. Creo que viene por el lado de combustible, sin duda, como decía, con esa secuencia que hay algunos pasos intermedios y después sí. Bueno, el caso eléctrico de Córdoba es un caso interesantísimo por la tecnología y muchísimo por las aplicaciones. Creo que hoy eso nos puede ayudar a asegurar de dar servicio a todos de manera novedosa y eficiente. Bueno, yo queriendo motivar un poco lo que es la idea del laboratorio y de la de proyectos, hay una gran cantidad de aspectos que necesitan ser investigados y desarrollados, especialmente a la luz de las energías renovables aplicadas en la ciudad. Yo mencioné uno, el tema de los yacimientos microeólicos urbanos, eso es investigación. Hay
gran cantidad de profesionales que están en condiciones de trabajar en este ámbito, si se lo proponen, trabajar en función de que hay un nuevo paradigma de la eficiencia ambiental, que no está solamente relacionada con la energía, sino que está relacionada con la calidad del aire. Hay múltiple cantidad de funciones, de usos del suelo que van a necesitar una calidad del aire mayor a la que estábamos acostumbrados, y eso va a necesitar tecnología nueva, una industria mental mecánica que esté acorde con las nuevas necesidades que va a tener en la ciudad, y en definitiva, tratar de buscar desde la eficiencia la gran cantidad de oportunidades que se generan cuando los sistemas económicos así se empiecen a reencaminar. La ciudad va a empezar a echar mucho humo y vamos a necesitar tener sistemas que resuelvan estos problemas. De acuerdo, dejamos a nuestra audiencia, a nuestros participantes pensando. Yo creo que a 1 hora y media de haber comenzado es hora de despedirnos. A ambos, muchísimas gracias por su participación en estos encuentros, en estos conversatorios, y a nuestros participantes los invito a que se encuentren con nosotros el próximo miércoles 30 a las 17, donde vamos a hablar de redes inteligentes y eficiencia energética. Señores, hasta aquí hemos llegado. Gracias por todo. Un saludo para ustedes y para también los participantes. Gracias.